Hola chiquillos, esperando se encuentren muy bien junto a sus seres queridos. Enviarles un abrazo fuerte, muy grande, con mucha contención, harta fuerza y sobre todo mucho ánimo. Eh, Esperando que pronto nos podamos volver a reencontrar y finalmente despedirlo a ustedes como corresponde. Hoy día nos encontramos en una nueva clase en donde tenemos que tratar el tema de la adolescencia y adultez. El objetivo de aprendizaje dice vincular la situación de los jóvenes en la sociedad con el tránsito de la edad infantil a la adultez. Ya vamos a ver este tránsito o estos cambios que se generan desde la adolescencia a lo que después conocemos como la adultez, que también se divide en algunas etapas, y nosotros vamos a mencionar la adultez temprana y la adultez media. La adolescencia. Lo que caracteriza fundamentalmente a este periodo son los profundos cambios físicos, psicológicos, sexuales y sociales que tienen lugar en esos años, ¿cierto? Por lo tanto, es la etapa más importante, ya que comienzan a definirse como persona y como miembro de una sociedad también. Su rango de duración varía según las diferentes fuentes también y posiciones médicas, científicas y psicológicas, pero generalmente se enmarca entre los 10 o 12 años y los 19 o 20 años. La adolescencia, como sabemos entonces, es una transición, ¿cierto?, entre la niñez y la edad adulta. Es una etapa en donde se alcanza la madurez sexual también, pero no se asumen los roles ni responsabilidades de un adulto como tal. Existe una constante búsqueda de identidad finalmente, quién soy, en donde los jóvenes empiezan a experimentar nuevas cosas, nuevas sensaciones, para tratar de entender finalmente cuáles son sus gustos o un futuro modelo de vida. Algunas manifestaciones de la adolescencia también las podemos visibilizar porque muchos jóvenes presentan una desprolijidad en su aspecto físico, en su interés por la limpieza, por el orden, desafío constante también a la autoridad, lo que le lleva siempre a estar en constante provocación hacia los adultos, un bajo rendimiento escolar, dormir en exceso o estar siempre cansado. ¿Cómo son definidos los jóvenes por la sociedad? La sociedad asume y reconoce a la juventud como una fase, etapa, específica en la vida, durante la cual a través de un conjunto de prácticas institucionalizadas que les son impuestas al individuo son ciertas tareas y demandas que definen y canalizan su comportamiento como joven. Lamentablemente, en muchas ocasiones hay una estigmatización por ciertas conductas o expresiones que manifiestan los jóvenes, ¿cierto? Se les criminaliza, no sé, por ponerles un ejemplo, como por tener los hombres el pelo largo, porque tengan las mujeres y hombres, no sé, tatuajes o una infinidad de piercing, por el consumo de alguna sustancia ilícita. Se les cataloga lamentablemente siempre ante la sociedad como pandilleros o delincuentes. El desarrollo físico. Respecto al desarrollo físico, se evidencia, por supuesto, con cambios físicos. Ya nosotros lo podemos visibilizar. Son notorios, ¿verdad? A los hombres, como ejemplo, les sale barba, se les ensancha la espalda o también presentan acné. A las mujeres les crecen sus pechos, se les ensanchan también las caderas, presentan su primera regla o menstruación. Y también, al igual que los hombres, presentan acné, ¿verdad? Pero principalmente estos cambios siempre son
visibles al resto. Las fases de la adolescencia. Esto es súper importante. Las fases de la adolescencia finalmente o principalmente se catalogan en tres, ¿ya? La primera es la adolescencia temprana, que va de los 11 a los 13 años. La característica fundamental de esta fase es el crecimiento corporal, ¿ya? Con la aparición de caracteres sexuales secundarios. Estos cambios hacen también que se pierda la imagen corporal previa, creando una gran preocupación y curiosidad también por los cambios físicos. Se presentan cambios de humor constantemente, melancolía, inseguridad, pasión por la amistad, en donde siempre es como ejemplo así, a esa edad es como se lucha o a morir, o uno busca como los mejores amigos de toda la vida, se supone. También tenemos la adolescencia media, que va de los 14 a los 17 años. El crecimiento y la maduración sexual prácticamente se finalizan adquiriendo aproximadamente alrededor del 95% de la talla adulta, y siendo los cambios mucho más lentos, lo que permite establecer la imagen corporal. Se preocupan por ser más atractivos, por estar a la moda, más rebeldes y autónomos también. Y la adolescencia tardía, que se cataloga de los 17 a los 21 años, el crecimiento ha terminado y son físicamente maduros. Se preparan para ser adultos, ¿verdad? Se asumen compromisos de mayor responsabilidad. El medio familiar y social en el que se desenvuelven puede favorecer también o dificultar su desarrollo, que eso trae también varias consecuencias de la adolescencia tardía. Cambios psicosexuales también es súper importante dentro de estas tres fases de la adolescencia, en donde aparece, por supuesto, un interés físico y emocional por otra persona, ¿cierto? Un interés también por uno mismo, en donde empiezan también estas dificultades que la mayoría de nosotros conocemos, ¿verdad? Como encontrarse feo, encontrarse bonito, gordo, flaco, empiezan como toda esta estigmatización y juicios también a uno mismo. Se expresan también las emociones de muy distinta manera. Todos somos muy distintos para expresar y expresarnos también. Aparecen conductas también tendentes a obtener placer en relación con el otro, o también a través de la autoestimulación, ¿cierto? A través de la masturbación. El embarazo adolescente es un punto súper importante. ¿Por qué? Acá tenemos, como ya lo hemos visto anteriormente, dos comparaciones importantes. En el año 2000, los registros del Ministerio de Salud arrojaron los datos siguientes. Nacieron ese año 248.000 niños, y de ellos 40.262 fueron hijos de madres menores de 19 años. El panorama de fecundidad precoz de ese periodo configura un hito al contrastarlo con la estadística más reciente, que es la estadística del año 2017, en donde el embarazo adolescente llegó a un índice más bajo, bordeando los 20.000 casos. De acuerdo con las cifras entonces de salud del año 2017, se inscribieron 218.771 niños en Chile, y de ellos 16.773 son hijos de mujeres entre 15 a 19 años. Así se asocian a embarazos adolescentes menos de la mitad de los que se registraron en el año 2000, ¿cierto? El embarazo adolescente baja por dos factores. Aumenta el proyecto de vida de los jóvenes, que persiguen una mejor educación, tienen mayores aspiraciones también, y postergan la vida sexual de riesgo, pues buscan en su mayoría anticonceptivos, ¿cierto? Estas son buenas noticias y muestran el resultado de las políticas públicas implementadas, aunque sabemos que aún falta mucho, considerando además la nula educación sexual en los colegios. El desarrollo emocional también es súper importante en las etapas de la adolescencia. Los sentimientos fluyen, ¿cierto?, en el adolescente con una fuerza y una variabilidad extraordinarias. Los adolescentes por lo general tienden a tener
muchos estados de ánimo muy cambiantes de un momento a otro, en donde hay también una amarga sensación de rebeldía por no poder controlar finalmente los propios sentimientos, ¿cierto? Muchas personas, muchos adolescentes se frustran y no saben finalmente cómo reaccionar porque pasan por distintas emociones en un muy corto periodo de tiempo. Por lo tanto, es obviamente muy difícil de afrontar esta situación. La relación con la sociedad. Esto también es súper importante porque los adolescentes comienzan a reconocer a la autoridad, al orden, la ley y la obediencia. Se van de a poco dando cuenta que finalmente son necesarias. Empiezan a participar también en movimientos asociativos y se mueven envueltos en revueltas o en manifestaciones. Y algo muy bueno también que en la actualidad muchos jóvenes han empezado a tener un papel súper importante en la vida democrática del país, creando grupos políticos o diversos también movimientos sociales. Tareas del adolescente. Construcción de identidad, por supuesto, la idea es que cuando uno llega a la última fase de la adolescencia, que sería aproximadamente a los 21 años, uno ya sepa más o menos un camino al que quiere seguir, ya sepa finalmente qué es lo que quiere para su futuro, ¿cierto? Que también eso va con el punto número 2, con el proyecto de vida. Que también se ligan todo esto finalmente con una emancipación en donde se espera que los adolescentes pasando los 21 años, ¿cierto? Se desarrollen, se independicen. Después pasamos a la adultez temprana, que va de los 20 a los 40 años, ¿ya? Esta adultez temprana es una etapa de la vida en la que la sociabilización es básica, ¿ya? Es fundamental. La adultez temprana implica un giro en el estatus social, ¿verdad? Todos los cambios que se producen en la edad adulta indican que los aspectos sociales son claves de la madurez. Desarrollo físico, por supuesto tenemos, se dice, las estimaciones, estadísticas, que esta es la edad en donde los adultos jóvenes se encuentran como en la cima de la salud, con todas sus funciones corporales activas, con una muy buena fuerza, energía, vitalidad. Están como en el máximo de su funcionamiento, tanto sensorial y motor. El estado de salud también es bueno o excelente, presentan algunos dolores de espalda, pero también es muy importante el tema de cuidar la salud, porque acá cuando uno no tiene un muy buen ritmo de vida, una buena alimentación, es donde comienzan de los 20 a los 40 años las enfermedades, ¿cierto? Ligadas a obesidad o ligadas a la mala alimentación o la nula actividad física, ¿verdad? Como el colesterol, la presión también, las enfermedades cardíacas, diabetes, etcétera. Los vicios también es súper importante a esta edad, mantenerlos sobre todo muy controlados, a raya o controlados, como yo les digo, como es el tabaquismo, el alcohol y el consumo de drogas, que finalmente si las personas no saben controlar esta situación, lamentablemente llega un momento en donde finalmente este vicio se transforma en una adicción. Otro tema importante en la adultez temprana son temas sexuales y reproductivos, ¿cierto? Muchas personas ya comienzan a buscar o intentar formar familia, en donde lamentablemente es un tema también la infertilidad. Otro tema muy importante que debería ir de la mano con la educación sexual para los jóvenes son las distintas enfermedades de transmisión sexual, ¿cierto? Lamentablemente siempre se trae a colación o lo más importante como prevenir el embarazo adolescente, pero se olvidan de todas las enfermedades de transmisión sexual que lamentablemente en la actualidad hay, las cifras demuestran que de los 15 a los 20 años los adolescentes están lamentablemente contagiándose con diversas enfermedades de transmisión sexual. Y el síndrome premenstrual para las mujeres también, que es un tema súper importante. Después tenemos la adultez media, que va de los 40 a los 60 años, que es una de las etapas más importantes del ciclo vital en la adultez media, ¿ya?
ya que es una de las etapas más extensas de la vida humana. Incluye al grupo más productivo de la sociedad y ocupa los más altos cargos y posiciones de poder, ¿verdad? Las personas que han llegado a la adultez media han sufrido grandes cambios en su vida, tanto positivos como negativos, físicos y emocionales, como la necesidad de tomarse la vida más en serio y de ser más auténtico. Un tema central es descubrir lo que realmente se es y se quiere. Por ello es súper importante reexaminar constantemente las elecciones previas y preguntarse si es finalmente lo que quieren para el resto de su vida. Se circunscribe también a una determinada dirección y es como la etapa decisiva en donde finalmente ya hay un estado civil claro, concreto, una profesión, etcétera. El desarrollo físico también es súper importante en este momento porque es completamente distinto a lo que presentamos recién en la adultez temprana, ¿ya? Acá ya se muestran evidencias claras del proceso de envejecimiento, como distintos dolores, molestias, falencias en el cuerpo, ¿ya? Desgaste de los tejidos, se pierde la elasticidad de la piel, aparecen canas, tanto para hombres como para mujeres, arrugas también, ¿ya? La pérdida de cabello también, son todos esos factores que son también visibles para el resto. Hay dos factores súper importantes, que es como la crisis de la adultez media, que es la andropausia y la menopausia. La andropausia se produce en los hombres, ¿cierto? Entre 40 a 50 años y tiene varias características. Una de ellas también es que los hombres finalmente se pueden dar cuenta que están teniendo cambios por sus constantes cambios de ánimo, su incapacidad sexual, fatiga, pérdida de memoria, la reducción de masa muscular, de vello corporal también, insomnio, ya, ansiedad, depresión. Y en el caso de las mujeres con la menopausia es el periodo, ¿cierto?, que termina con la fase reproductiva de la mujer, ¿verdad? Cuando las mujeres terminan finalmente su proceso de menstruación es donde se marca el fin de su fase reproductiva, ya su fase, o ya con esto las mujeres ya quedan imposibilitadas de ser madres de manera natural, ¿cierto? La menopausia tiene muchos síntomas que son muy importantes tratarlos, al igual que la andropausia, porque muchos de ellos, cuando no los tratan, caen en una depresión bien importante, ¿verdad? Algunos de los síntomas también, al igual que los hombres, ansiedad, irritabilidad, esta falta de aire o sensación de calor también, ¿ya? Que es súper importante finalmente tratarse esto como corresponde. Acá hay varias cosas importantes, como la culminación finalmente de esta adultez media. Tenemos el desarrollo laboral, en donde se consolida finalmente la identidad laboral, ¿cierto? Se da sentido finalmente a una identidad personal. Son años más comprometidos, productivos, creativos y en muchas oportunidades mejor remunerados también. Pasan por distintas etapas de desarrollo laboral, de sostenimiento y de desaceleración también. Ya aquí es donde comienza como este despegue, o hay muchos que finalmente terminan lamentablemente fracasando. Lamentablemente también está súper notoria la desigualdad en el desarrollo de la carrera, tanto de hombres como de mujeres, con los diversos roles. Se revisa también el sueño, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que se revisan finalmente la autenticidad de los sueños, los éxitos, los fracasos, si son posibles o no, lo han podido lograr. Muchos en este tiempo van reevaluando su profesión para saber si finalmente es lo que quieren, o reevalúan su situación y buscan nuevas metas, ¿cierto? Donde también se producen los cambios de carrera debido a esta insatisfacción que se produjo por muchos años. Por lo tanto, buscan su propia identidad profesional.
También tenemos la mecanización de la actividad o aburrimiento, en donde el trabajo finalmente después ya de tantos años deja de ser satisfactorio y pasa a realizarse solamente de manera rutinaria o desinteresada o por una remuneración económica, ¿cierto? También tenemos el síndrome del nido vacío, ¿verdad? El síndrome del nido vacío es finalmente cuando los hijos se van del hogar, ¿cierto?, a hacer su vida, en donde los adultos ya no tienen finalmente de quién cuidar y tienen que asumir nuevas responsabilidades y cuidarse finalmente a ellos mismos, ¿cierto? Y respecto a la familia e hijos, existe este puente generacional. ¿Qué significa esto? Es el retraso en edad de formar pareja o tener hijos, o el incremento de esperanza de vida de los padres, hace que este adulto medio, ¿cierto?, esté en una posición única en su familia. ¿Por qué única en su familia? Y se habla de este puente generacional, porque debido a este crecimiento de adultez, como lo hemos visto en clases anteriormente, pasan a ser padres e hijos, ¿ya? O madres e hijas también. Eso es súper importante y eso nos habla del puente generacional en donde finalmente adquieren los adultos medios responsabilidades súper importantes, tanto como de madre, como de hija, o de padre, como de hijo, ¿ya? Y diversas tareas que va de la mano con el puente generacional. Ayudar a los hijos a convertirse en adultos competentes, ¿cierto? Alcanzar una relación de igualdad con ellos, integrar también nuevos miembros de la familia, ayudar a los padres a adaptarse a su envejecimiento y establecer, por supuesto, una relación de apoyo mutuo e igualitario con los padres, ¿ya? Esas finalmente, chiquillos, las etapas más importantes de la adolescencia, la adultez, que la dividimos en esta adultez temprana y media, que después también viene una tardía, ¿cierto? Los invito a que desarrollen su guía de autoaprendizaje y cualquier cosa con la profe Silvana, estamos a su disposición. Nos envían un correo para resolver sus dudas. Cuídense mucho, les dejo un gran abrazo. Adiós.